Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlos. Buenos días. Estamos para resolver alguna de sus consultas. Bueno, primero vamos en orden. Ayer entiendo que han recibido a la DIGEMIT y han podido ustedes recabar información en torno al oxígeno medicinal, su abastecimiento en el país. Y después hablamos, evidentemente, de lo que va a pasar el viernes, pero quería comenzar con el oxígeno porque ya hay colas de gente, como en la primera ola, esperando por oxígeno. ¿Qué les han dicho los funcionarios de DIGEMIT? Bueno, Jaime, sí, efectivamente tuvimos el día de ayer la presencia de la directora Carmen Ponce de DIGEMIT, así como también del doctor Luis Loro de la oficina de la dirección de DEGOS, del MINSA, que es justamente la encargada de ver el tema del oxígeno en el país. Y bueno, allí tenemos una demora de parte del Ejecutivo en completar las plantas de oxígeno. Son 47 plantas que aún faltan entregarse a diferentes regiones del país. Se ha comprometido en que la entrega se va en el primer lote de 18 plantas en el mes de febrero. Esto nos preocupa porque solo del decreto de urgencia el 066-2020, que representaba aproximadamente 115 millones de soles para la implementación del oxígeno a nivel nacional, tanto líquido como gaseoso, y compra de plantas, solo se ha gastado un presupuesto del 58%. Y bueno, tenemos las complicaciones que estamos viendo a nivel nacional, en Huánuco, con la falta de oxígeno, en otras regiones también, como en La Libertad, en Lambayeque, y realmente esperemos que el Ejecutivo pueda actuar de forma inmediata. Se ha demorado ya bastante tiempo en esto, ¿no? Congresista, ayer en la sesión escuchamos a la titular de DIGEMIT informar que solo 2 laboratorios habían iniciado los trámites de manera formal para obtener esta especie de autorización sanitaria temporal, que es por un año, si no me equivoco. ¿Qué opinión le merece esto, que solamente 2 hayan ya iniciado los trámites formales? Bueno, efectivamente, la directora de DIGEMIT nos ha anunciado que solo Sinopharm a través de Senares y Pfizer a través de directamente han solicitado el registro sanitario condicional. Esto en verdad es algo que nos llama la atención, puesto que si tenemos en el país negociaciones y contratos, nos ha dicho el presidente que ya tiene contratos firmados, por ejemplo, con AstraZeneca, y todavía no se está solicitando este permiso, este registro sanitario, nos llama la atención, por decirlo menos, ¿no? Pero la directora nos ha informado que hay 3 laboratorios más que están haciendo consultas, pero que todavía no entregan la documentación respectiva, que son Gamaleya, la vacuna que está produciendo, la vacuna rusa, AstraZeneca, con quien se tiene ya un convenio de compra, nos ha indicado el presidente firmado, y bueno, y Janssen, que es de Johnson & Johnson, que nos han informado también que se ha firmado un contrato de confidencialidad. Entonces, en virtud de esto, esperemos que en los próximos días la documentación de Sinopharm y Pfizer ha sido presentado recién el último viernes, el viernes 15. Entonces, de allí se tiene 30 días para poder hacer todas las evaluaciones del expediente y poder dar este registro, y parece que va a coincidir ahí justamente que a inicios de febrero, la primera quincena, la llegada de la vacuna, ¿no? Que es lo que aparentemente podría estar dando. Evidentemente. Congresista Inga, hay quienes pueden pensar que por más que ustedes tengan el mejor de los propósitos para convocar a los funcionarios, convocar a los ministros, pedir información, estamos en una guerra y con el gobierno de Vizcarra, no digo que haya sido su entera responsabilidad, pero se la pasaron en las mismas, es decir, citando ministros, pidiendo información que está en la ley, es decir, nadie está diciendo que ustedes estén haciendo algo fuera de sus alcances y sobre todo de sus atribuciones que están en la Constitución. Pero entendiendo la situación, entendiendo la segunda ola, entendiendo que esta variante del virus es mucho más agresiva, entendiendo la situación precaria del sistema de salud, ¿no cree usted que estar citando ministros a cada rato
por más que ustedes tengan la atribución constitucional, es distraerlos de lo que se necesita en este momento, es decir, tener los 5 sentidos puestos en evitar que la mayor cantidad de peruanos se muera? Por el contrario, Jaime, creo que desde el Congreso de la República lo que buscamos, y desde esta comisión en especial, lo que buscamos es contribuir a que el Ejecutivo enfoque la atención justamente en temas primordiales para la lucha contra el COVID-19, por ejemplo, el primer nivel de atención. Desde esta comisión, desde el inicio, desde el gobierno anterior, hemos dicho en reiteradas ocasiones al Ejecutivo que se tiene que prestar atención al primer nivel porque es justamente donde que se tiene que hacer la contención del virus. Desgraciadamente el gobierno anterior no hizo caso, no escuchó a esta comisión, no atendió al primer nivel, por el contrario, hemos tenido serias deficiencias en el personal de salud en estos primeros niveles, ni qué decir en el tema de equipamiento y otros temas. Se viene el tema de la vacunación y desde esa comisión estamos insistiendo en la priorización de reforzar la cadena de frío, por ejemplo, y eso son temas fundamentales para este proceso. En este momento el Congreso ha aprobado una norma, la ley referente al oxígeno medicinal para utilizar al 93% de pureza y poder garantizar en los primeros niveles de atención, así como en el segundo nivel. Esta norma, por ejemplo, desde esta comisión estamos exigiendo al presidente su promulgación, que vence justamente el día de mañana, el plazo máximo para que él pueda promulgarla, y estamos desde esta comisión poniendo justamente en agenda temas de priorización para la lucha contra el COVID. Congresista, permítanos un minuto porque tenemos que ir a la pausa y por favor seguimos conversando con usted. No se vaya, amigos de RPP. 7 de la mañana con 19 minutos. Seguimos aquí en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Jaime Chincha y Carlos Villarreal estamos con ustedes, conversando además con el congresista Leonardo Inga, presidente de esta comisión especial que es un seguimiento a la política del Estado contra la pandemia, denominada COVID-19. Congresista, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle ya sobre un tema que tiene que ver con la coyuntura político-electoral. Y es que lamentablemente seguimos viendo situaciones en las cuales los candidatos a la presidencia o al Congreso no respetan las medidas de bioseguridad. Se congregan en lugares reducidos, sin el distanciamiento y hasta sin uso de mascarilla. ¿Cuál es su opinión al respecto, usted como presidente de esta comisión, en cuanto a la responsabilidad que tienen que tener los políticos? Lo último que se conoció, la actividad ayer intervenida de César Acuña. Bueno, efectivamente, Carlos, se está viendo y se está teniendo imágenes de estas aglomeraciones en la campaña electoral que estamos viviendo. Yo pediría, en verdad, a los candidatos a la presidencia, así como al Congreso de la República, y candidatos también al Parlamento Andino, que están postulando a estos importantes cargos de mucha responsabilidad, ser responsables en esta época de campaña y no contribuir justamente a la aglomeración de personas. Se ve en muchos casos y en muchas provincias la falta del uso de mascarillas, y en verdad es preocupante porque esta segunda ola se está dando de forma más rápida. El contagio desde el 30 de noviembre que inició esta segunda ola hasta la fecha, menos de 2 meses, tenemos ocupadas ya más del 90% de UCI. Solo hay camas UCI disponibles en regiones donde que aún el contagio no se ha dado de gran forma, por ejemplo San Martín, entre otras. Pero, congresista Inga, disculpe que lo interrumpa para no perdernos en esto que es muy importante. El señor Acuña, y ha sido además replicado por el señor Chejade, dicen que cuando entra la policía a intervenir una reunión partidaria en un local cerrado, es una persecución del gobierno. Y que el gobierno los está persiguiendo. Y el señor Acuña dice: no nos persigan Alianza para el Progreso, persigan la pandemia. No persigan a César Acuña. ¿Suscribe usted esa declaración? Es decir, usted que preside la Comisión COVID y tiene ya cierto conocimiento que el resto de legisladores sobre lo que es la pandemia, ¿de verdad? O sea, ¿usted lo cree? Mira, yo considero y pediría una mayor responsabilidad a los líderes políticos y sobre todo
dejar un poco el cálculo político y pensar en la salud de todos los peruanos por sobre todo, ¿no? Se necesita unirnos todos en este esfuerzo de la lucha contra el COVID, porque en verdad que si no nos unimos, si no ponemos tanto la población como el Ejecutivo y nosotros desde el Congreso y también los 3 niveles de gobierno poder articular, que puedan articular esta lucha, en verdad va a ser muy complicado salir pronto de esta situación. Creo que el país necesita eso, ¿no? Y ese llamado a la responsabilidad también lo haría usted hacia los parlamentarios que se van en semana de representación, a sabienda que sus actividades también involucran congregación de gente. Lo hemos visto, fotografías ahí. Sí, montones, la otra semana, ¿no? Sí, 25 al 29, claro, si no me equivoco, lunes. Congresista. Sí. ¿Es oportuno en este momento, una semana de representación, un viaje al interior? Consideramos que es oportuno porque las condiciones en las que debemos enfrentar la pandemia en esta segunda ola hacen necesarios una fiscalización en el tema del primer nivel de atención. Por ejemplo, desde la comisión vamos a ir a ver justamente el primer nivel de atención en las diferentes provincias. Hay un compromiso de los congresistas de esta comisión de visitar los primeros ¿Por qué a los niveles congresistas sí de no y a los aglomerarse? Candidatos no? ¿Por qué, No, es que ¿por qué medimos con diferente vara? No, vara? Mira, hay una gran diferencia entre ir a sitios con aglomeración y en este caso el trabajo del Congreso no necesita más que 2 personas. Ir el congresista. Pero eso no ha pasado, eso no ha pasado. No. O sea, han habido congresistas que se han ido con hasta 10 personas, por ejemplo, a ver un hospital o hablar en un parque, no sé. No, y además, perdóneme, la invocación, disculpa. señor Inga, es que justamente quienes van de semana de representación no aprovechen la semana de representación para hacer campaña. También. Ese es el problema. Eso sí no se debe permitir. Creo que debe haber una... si es que pero lo van a hacer. Alguno de los congresistas debe haber una autocrítica referente a eso, porque en principio que no se puede utilizar los recursos del Estado para hacer campaña. Debemos de ser responsables en eso y como congresistas debemos de justamente evitar este tipo de provocar las aglomeraciones. ¿Cuál es la sanción que debería aplicarse a aquellos congresistas que usan el dinero de los fondos públicos para hacer campaña? Cortito, rapidito. ¿Cuál debería ser la sanción? Considero que en principio deberían ellos pedir licencia y la sanción, bueno, pueden ser suspendidos, ¿no? Por 120 días mínimamente. O sea, debemos ser responsables en el uso de fondos públicos y contribuir en esta lucha contra el COVID. No podemos nosotros, como representantes de cada una de nuestras regiones, promover aglomeraciones en perjuicio de la salud de justamente de la gente que nosotros representamos. Muy bien, el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión COVID-19 con nosotros. Gracias.